Bienvenidos a la lección número 3 del Discipulado en Casa sobre la Roca. La anterior semana habíamos visto el objetivo 1 y el objetivo 2. Esta lección número 3 tiene 6 objetivos. Hoy vamos a continuar con el objetivo número 3. Y el título del objetivo número 3 es Aceptando distintos papeles. O por otra manera podemos decirlo que es aceptando distintos roles. Podemos ver la imagen, por ejemplo, vemos a una niña, vemos a una madre, vemos a una abuelita, pero en algún momento dado, o sea, nosotros somos hijos, somos padres, y a veces podemos tener diferentes roles, pero somos la misma persona. Este objetivo número 3 tiene que ver que indicamos 3 cosas incluidas en el proceso de crecer espiritualmente. En muchos lugares de la Biblia leemos respecto de la preocupación de Dios para que el creyente alcance la plena estatura espiritual. Dios anhela que el creyente conozca en profundidad el propósito que Él tiene para con sus hijos. Los apóstoles compartieron el corazón ansioso del Padre, particularmente Pablo y Juan, procuraron guiar al creyente a través de la niñez hacia la edad adulta. ¿Recordamos los cambios de obligaciones por las que atravesamos a medida que crecíamos? Bueno, esto es un ejemplo de que nosotros, por ejemplo, cuando éramos niños, ¿qué tipo de obligaciones teníamos? ¿Y qué cosas nos preocupaban en nuestra niñez? Tal vez las obligaciones de niños simplemente era hacer las tareas de la escuela lo más rápido que podíamos, no sé, en una hora, y después ya en la tarde disponer de ir a jugar con los amigos, jugar con los vecinos del barrio. Y esas eran nuestras obligaciones y tal vez sentíamos que el día no pasaba tan rápido, sentíamos que los días eran largos en algunos casos. Dice, ahora que somos nosotros padres y madres, en este caso, dice, el enfoque que tenemos de la vida difiere del que teníamos en nuestra niñez o en nuestra juventud. O sea, ya el enfoque ahora de adultos es muy diferente, ya no es como las obligaciones y las preocupaciones que teníamos de siendo niños. Ahora como padres y madres, las obligaciones y las responsabilidades son otras. El apóstol Juan escribe desde la posición de un padre espiritual en Primera de Juan, capítulo 2, versículos 12 al 13. Si pueden buscar en sus Biblias en el libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículos 12 al 13. Y dice la palabra de Dios en el libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículos 12 al 13. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Entonces, si vemos estos pasajes que hemos leído, habla de 3 grupos de personas. Los hijos o los niños, podríamos decir, los jóvenes y los padres. Nuestra aplicación número 8 dice, lea Primera de Juan capítulo 2, versículos 12 y 13. De la siguiente lista, seleccione etapas a las que se refiere Juan. Haga un círculo en las letras con respuestas correctas. Entonces, de esta lista que tenemos en la aplicación número 8, dice cuáles etapas se refiere el apóstol Juan de estas 6. Bebés, niños, hijitos, viejos, jóvenes, muchachos, padres. Seguramente si usted ha entendido este pasaje, entonces estamos hablando
de los niños, cuando se refiere a hijitos, de los jóvenes y de los padres. Entonces hablamos a tres grupos de personas. Podemos ver en Primera de Juan capítulo 2, versículos 12 y 13, que las situaciones son distintas en cada uno de los tres niveles de madurez. Los niños reciben el perdón de sus pecados. Los jóvenes realizan un acto sobresaliente en su victoria contra el mal y los padres conocen mejor a Dios que los demás. Los niños figuran como los más dependientes, los jóvenes como los más activos y los padres como los más maduros. Los padres han alcanzado el pleno conocimiento de Dios y de sus propósitos. Entonces, si vemos esta enseñanza el día de hoy, vemos que los niños son los que todavía están tal vez en ese tema de las tentaciones y andan cayendo todo el tiempo. Por eso es tal vez que el apóstol Juan les hace saber que ellos pueden recibir el perdón de sus pecados. Pero ya cuando somos jóvenes espirituales, por así decirlo, podemos realizar actos sobresalientes en nuestra victoria contra el mal. Y eso es lo que el apóstol Juan les hace saber a los jóvenes que han vencido al maligno. Y cuando habla de los padres, dice que ellos conocen mejor a Dios que los demás, porque ya ha llegado a un punto en el cual ellos pueden tener más comunión con el Padre y tienen más experiencia. También decimos que los niños son más dependientes. Por eso a veces están, cuando un nuevo convertido nace recién al Señor, está como que queriendo que alguien le explique cómo tiene que hacer, cómo tiene que orar, qué es lo que sigue, qué es lo que continúa. Entonces hay una necesidad de que alguien lo cuide. Pero dice los jóvenes son más activos, están con más energía, queriendo ya hacer cosas grandes para Dios. En cambio, los padres tienen que ver pues como que son los más maduros y ya pueden también cuidar a otros. Y los padres, dice, han alcanzado el pleno conocimiento de Dios y de sus propósitos. En este pasaje están representados los tres niveles de crecimiento en la familia de Dios. Las tres cosas incluidas en el proceso de nuestro crecimiento espiritual son alcanzar un nivel de conocimiento más alto, aceptar mayores responsabilidades y realizar deberes más significativos, tal como hemos visto. El crecer significa abandonar las cosas infantiles para alcanzar mayor estatura. Entonces, conforme vamos creciendo en el camino de Dios, creciendo en la vida espiritual, nuestras responsabilidades van a ser cada vez mayores y nuestros deberes también. Y las cosas que quizás vamos a hacer por el Señor también van a ser en otros niveles, ¿no? Y cuando habla de abandonar, significa que hay cosas que tenemos que dejar de la niñez espiritual. Y pues cosas que tal vez ya en algún momento nos eran pecado, al final vamos a terminar venciendo al pecado y esas debilidades que en un momento fueron tal vez para hacernos tropezar, al final en Dios se van a volver nuestras fortalezas y vamos a poder ayudar a otros. Entonces, esto habla de que necesitamos crecer necesariamente porque eso está asegurado y ese es el plan de Dios. Pero esto no va a ser automático. Necesitamos nosotros rendirnos al Señor para decirle, Dios, ayúdame a crecer, ayúdame a ser cada vez más como tú, que sea nuestra oración siempre. Vamos a pasar al objetivo número 4. Somos una valiosa granja. ¿Recuerdan ustedes que habían tres cosas a las cuales se nos comparaba? El uno era como que nos comparábamos como una familia. Ahora nos comparamos como una granja y luego más adelante nos vamos a comparar como un edificio. El objetivo 4 dice que pertenecemos a Dios. Qué importante saber esto, pertenecemos a Dios. Y dice que nosotros adoramos a quien le pertenecemos. En este caso, nosotros le pertenecemos a Dios. Y el objetivo 4 dice
explique cómo Efesios capítulo 3, versículos 17 y 18 indican que pertenecemos a Dios. Entonces, nuestro texto base va a ser Efesios capítulo 3, versículos 17 y 18. Si ya lo tiene, dígame. Bueno, Efesios capítulo 3, versículos 17 y 18 dice la palabra del Señor, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Podemos leer el 19 más. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. La Biblia se refiere frecuentemente al pueblo de Dios como la viña o el campo del Señor. O sea, nosotros como iglesia dice que somos una viña, pero cuyo dueño, cuyo propietario es el Señor. O sea, qué hermoso saber esto, que nosotros somos la viña y que nuestro Padre es el labrador, el que la cuida y el dueño de ese lugar. Ustedes sabrán que en muchos lugares hay una viña y también hay una cerca, hay un muro alrededor que tiene protección. Y eso habla que nosotros somos la viña o el campo del Señor. Vamos a leer lo que dice en Isaías capítulo 5, versículos 1 al 7. Isaías capítulo 5, versículos 1 al 7 dice, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que no haya hecho en ella? Como esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Os mostraré pues lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado, será consumida, aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada. Y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Entonces, si nos damos cuenta, había una profecía en contra de Israel, pero ahí comienza el Señor hablando acerca de que Israel era su viña. Nosotros somos el pueblo de Dios y por tanto somos la viña del Señor. Dice, Dios nos ha escogido y somos su campo. Cuidadosamente plantó su semilla en el terreno de nuestra vida. Qué hermoso. Él puso la semilla en el terreno de nuestra vida. Y Él está esperando, dice, y merece una cosecha. Espera nuestra madurez con la misma ansiedad que el granjero observa lo que ha sembrado. Dice que para que haya una cosecha exitosa tiene que pasar todo un proceso. Y para ello el sembrador tiene que cuidar la tierra, tiene que abonarla, obviamente, primero antes de poner la semilla y luego, una vez que está ya abonada, le pone la semilla y luego va tapando la tierra y luego espera que dé su fruto. Pero ya en su tiempo, después de haber hecho tanto trabajo, el sembrador está esperando que dé una cosecha buena. Pero qué triste es cuando la cosecha no es buena o no da los resultados que espera, ¿no? Y es lo mismo que Dios está esperando de nosotros. Él ya ha puesto la semilla en nosotros. Está esperando que maduremos,
y que realmente al final podamos dar fruto como el sembrador o el dueño del campo espera. La aplicación número 9 dice, lee en 1 Corintios capítulo 3, versículo 9. 1 Corintios capítulo 3, versículos 9. Primera Corintios capítulo 3, versículo 9 dice la palabra del Señor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. La palabra labranza en el diccionario dice es un campo de cultivo, o sea, un campo. Entonces es como Pablo dice, nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes, hablando a los de Corintio, les dice, son el campo de cultivo de Dios. Además les dice que son un edificio de Dios. Ahora, según este versículo, los creyentes son el campo de Dios. Lee ahora lo que dice a los versículos 5 al 8 del mismo capítulo. Vamos a leerlo. Y había una división ahí en la iglesia de Corintio, de Corinto, que estaban peleándose entre los hermanos. Unos decían que eran de Pablo, otro de Apolos. Y por eso Pablo les dice que no podía hablarles como a espirituales, sino como a niños. Ahora en el versículo 5 dice esto, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habréis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Se observan las expresiones de que se plantó y se regó y que hubo crecimiento. Según estos versículos, ¿quién hace crecer la planta? Inciso A, Apolos. Inciso B, Dios. Inciso C, el hombre. Inciso D, los compañeros. Seguramente que si usted ha seguido la lectura, el que da el crecimiento es Dios. Pablo dice, yo planté, pero Apolos regó. Pero el que le dio crecimiento a esa plantita fue Dios. Pero dice, o sea, al final somos colaboradores de Dios eh, y cada uno va a recibir una recompensa de parte de Dios. Pero el único que da el crecimiento en las vidas de las personas realmente es Dios. Nota, si bien es cierto que solamente Dios tiene el poder necesario para desarrollar en nosotros el crecimiento espiritual, requiere nuestra cooperación para lograrlo. Es así, no es que el crecimiento va a ser automático en nuestras vidas. Necesita que nosotros nos humillemos, así como el alfarero se pone en las manos de Dios y el alfarero no le dice qué cosa quiere que le haga el alfarero, no le dice que le haga plato, que le haga vaso. Y al final el barro no se puede quejar, pero lo que sí hace el barro simplemente es rendirse en las manos del alfarero, quien va a ser una de las cosas más hermosas. Y lo mismo tiene que pasar en nuestras vidas. Nosotros necesitamos rendirnos en las manos de Dios, cooperar para nuestro crecimiento y someternos a la voluntad de Dios, que al final Él va a hacer que nosotros crezcamos a la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 3, 17 y 18 es una oración por el apóstol Pablo para que los creyentes tengan sus raíces establecidas en el amor. Si podemos leer otra vez Efesios 3:17. Cuando está hablando Pablo, dice, es una oración que hablaba a los hermanos de Éfeso, les dice que él oraba para que realmente ellos puedan entender, o sea, cuánto amor tiene el Padre para con nosotros, que es un amor que excede todo conocimiento. Él decía, doblo ante el Señor mis rodillas para que pues
ustedes se den cuenta de esto, pero también dice en el versículo 17, para que habite Cristo, para que viva Cristo por la fe en vuestros corazones, o sea, para que vive, para que more el Señor en sus corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Pero me gusta el 17 cuando dice que oraba para que habite Cristo en sus corazones, a fin de que arraigados, o sea, que tengan raíces en Dios y estén cimentados en amor. Entonces, el apóstol Pablo dice que oraba para que los creyentes tengan sus raíces establecidas en el amor, a fin de que ellos puedan comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. Tener establecidas nuestras raíces en el amor de Dios significa que le pertenecemos a Dios. Y continúa la analogía entre los creyentes y una granja de gran precio. El amor de Dios, como la buena tierra, ayudará al crecimiento. En este pasaje, Pablo ora por lo que Dios espera de nosotros, o sea, un desarrollo espiritual, que nuestras raíces estén firmes en el Señor, para que a través de esas raíces fuertes podamos crecer y desarrollarnos espiritualmente. Con esto hemos terminado el objetivo número 4. La próxima semana desarrollaremos el objetivo número 5, que tiene que ver, dice, que desempeñamos nuestras responsabilidades. El objetivo 5 dice describir las responsabilidades que tenemos en el campo de Dios para recoger la cosecha de bendiciones.